Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero comenzar haciéndote una pregunta y medita muy bien en tu respuesta. ¿Tienes temor de Dios o temor a Dios? ¿Cómo defines el temor? El título de hoy es ¿temor de Dios o temor a Dios? ¿Qué tienes? El temor de Dios es el alma de la piedad. Sin embargo, los cristianos verdaderos ven que este tema tan presente y dominante en las Sagradas Escrituras prácticamente ha desaparecido en muchos durante esta generación. Al tratar de familiarizarnos a nosotros mismos con al menos algunos de los aspectos más importantes de la enseñanza de la Escritura acerca de este asunto, el motivo no es otro sino buscar, ayudar a darnos cuenta y sentir algo del predominio del temor de Dios en el pensamiento bíblico. Pero tenemos que considerar el significado del temor de Dios tal y como está definido por la Escritura. Una cosa es sentir el peso que la Escritura da a este concepto y otra cosa muy distinta es asegurarnos de que hemos sacado de este concepto el sentido que la Escritura demanda. Y una de las preguntas de las muchas que haremos hoy es, ¿cómo descubrimos, cómo definir el temor de Dios según las Escrituras? Y puesto que Dios usó dos palabras hebreas y una griega para temor, cuando describe el temor de Dios, pues simplemente comenzaremos averiguando cómo está definida la palabra temor por su uso general en la Escritura. Y entonces veremos cómo las dos facetas de este uso general han sido incorporadas a su significado cuando se refiere al temor de Dios. Pero ¿cómo es la palabra temor en su uso bíblico general? ¿Cómo se usa la palabra temor en el lenguaje corriente de la Escritura? En primer lugar, es el temor que se puede describir como experimentar terror o miedo. Y es el tipo de temor, por ejemplo, que un niño de 9 años siente cuando está yendo a su casa desde la escuela y da vuelta a la cuadra y ve al jovencito que hace bullying a todos los niños en medio de la calle. Ahí está un niño de 14 años que tiene casi 1,80 m de altura, al que le gusta pegar a los niños pequeños de 9 años que miden solo 1,20 m. Y cuando este niño de 9 años dobla la esquina y ve a este muchacho que le parece como si fuera un gigante, de repente es preso de terror y miedo. Ese terror se basa en el reconocimiento del daño potencial que ese muchachito que hace bullying le puede infligir. La palabra temor en el uso bíblico a veces describe este tipo de temor. Se usa de esta manera, por ejemplo, en Deuteronomio 2, a partir del versículo 24, cuando Dios da un mandato a su pueblo diciendo: levantaos, salid y pasad el arroyo de Armón. He aquí, he entregado en tu mano a Sejón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Eso está en Deuteronomio 2, 24 y 25. En estos versículos Dios está diciendo a su pueblo que los cananeos los temerán. Ellos serán llenos de terror o miedo porque Él dará su presencia y poder a su pueblo para hacerlos fuertes en la batalla. Los cananeos estarán llenos de terror con angustia. La palabra usada en el versículo 25 es la misma palabra que se refiere al temor de Dios. Hay una referencia similar en el Salmo 105, verso 36 al 38, hablando de la liberación
por la que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y leemos: hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Es decir, comenzaron a temer la presencia de los israelitas a causa de los terribles juicios que el Dios de los israelitas les infligía. Y este es también el temor del miedo y terror. Y hay un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento, en el conocido pasaje que muchas veces usamos para el tiempo de la Navidad, en Lucas 2:9, que dice que cuando los ángeles se aparecieron de repente a los pastores, estos estaban aterrados y tuvieron gran temor. Este temor ante la presencia de los ángeles en esta extraordinaria manifestación era el temor del miedo. Otra referencia en el Nuevo Testamento es Hebreos 5:11, cuando se difundieron las noticias acerca de cómo Dios fulminó, cómo Dios mató a Ananías y Zafira por sus intentos de mentir al Espíritu Santo respecto de una ofrenda. Y la Escritura nos dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. De esta manera, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como ya lo estudiamos ayer y antier, esta palabra común de temor se usa para describir la emoción de ser preso de terror y miedo. Pero también existe otro tipo de temor. La misma palabra se usa para ese segundo tipo de temor, pero se usa en un sentido evidentemente diferente, y es el temor de la veneración y honor, el temor de respeto o admiración reverente. Piensa en el ejemplo que vimos de este niño que lo golpea aquel niño abusivo de 9 años, del que hablamos antes, pero ahora ya no está caminando por la esquina de camino a su casa y enfrentándose al muchachito abusivo, sino que ahora está con sus compañeros de la escuela, salen de viaje y se han ido a la ciudad, vamos a poner de Washington o México, la que tú elijas. Y mientras caminan a través de las distintas partes de la Casa Blanca o del Palacio de Gobierno, en una visita guiada, de repente un oficial llega y le dice a este niño: el presidente de los Estados Unidos o de México desea hablar contigo. Inmediatamente los ojos del niño se abren, su respiración comienza a entrecortarse y apenas puede balbucear y preguntar: ¿qué? ¿El presidente quiere hablar conmigo? Sí, contigo. Tu nombre es Juanito, ¿no es así? Sí, es cierto. Y el niño está lleno de temor, pero este temor no es el temor del miedo. Él no teme que el presidente le vaya a dar una orden a los soldados de que lo afusilen con sus rifles. No, este temor es el temor que proviene del hecho que una persona está en la presencia de alguien que es superior en mérito y dignidad. Es el temor de la veneración, del honor y del asombro. Ahora veamos cómo este aspecto de la palabra temor se encuentra en un texto como Levítico 19, en el verso 3, cuando dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Aquí te pregunto, ¿está Dios ordenando a los hijos que cada vez que vean a su madre y a su padre deben de tener el mismo sentimiento de cuando se encuentran con alguien como con aquel chico abusivo, abusador, con ese terror y miedo? ¿Quiere decirles que siempre que vean a papá o a mamá deben de estar temblando? Por supuesto que no, pero él dice que ellos deben temer a sus padres. Se usa la misma palabra, pero tiene un significado muy diferente.
Dios está diciendo a los hijos que no han de reconocer a su padre y a su madre como simplemente unas personas que son más altas, mayores, más sabias y con un poco más de experiencia en la vida, sino que deben de ser reconocidas como los representantes de Dios para administrarles su gobierno y su voluntad. Y por lo tanto, a causa de la dignidad de su posición, pues deben de mirar a sus padres con veneración, con honor y admiración. Este no es el temor del miedo y terror. Estos dos usos corrientes de la palabra temor en el vocabulario de la gente de los tiempos bíblicos y también hasta cierto punto nuestro vocabulario están incluidos en la noción bíblica del temor de Dios. Existe un sentido legítimo en el que el temor de Dios implica tener miedo de Dios, estar preso de terror y miedo. Y aunque este no es el pensamiento dominante en la Escritura, sin embargo está ahí. El segundo aspecto del temor, que es el propio de los verdaderos hijos de Dios, es el temor de veneración, de honor y de sobrecogimiento con el que miramos a nuestro Dios. O sea, es un terror que nos lleva no a huir de Él, sino que nos acerca a Él a través de Jesucristo. Y nos lleva a someternos alegremente a Él en fe, en amor y obediencia. Ahora, puesto que se usan palabras comunes para el temor tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un examen cuidadoso del contexto de los distintos usos es esencial para poder discernir si el temor del que se habla en un pasaje dado de la Escritura es el temor de miedo y terror o el temor de admiración reverencial, de veneración y honor, o de ambos juntos, como aparece en unas pocas ocasiones. Primero, veamos número 1, el temor del miedo y terror. El testimonio del Antiguo Testamento, ¿qué nos dice? Consideremos primero este temor de miedo y terror, el temor que lleva a sentir angustia y aversión por su objeto. El primer caso registrado del temor de Dios en la Biblia es este tipo de temor. Y donde sucede es en el jardín del Edén, donde Dios había puesto a Adán en un ambiente perfecto y lo rodeó con todo lo que la naturaleza santa de Adán podía desear. Dios había amenazado a Adán con que si se comía del árbol prohibido, en ese mismo día moriría. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, leemos que cuando el Señor vino y llamó a Adán, al hombre, este respondió diciendo, en Génesis 3:10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Este relato es un ejemplo clásico de este primer tipo de temor a Dios, que resulta en una aversión hacia el objeto de ese temor. Y acerca de esta idea, a menudo se hacen preguntas de cómo es correcto y deseable entonces para una persona tener este tipo de miedo con referencia a Dios. Es este tipo de temor una parte del temor de Dios que nos es ordenado y recomendado en las Sagradas Escrituras. Es este sentido de miedo y de terror una parte de la virtud que constituye un tema tan predominante en las Sagradas Escrituras. Y la respuesta es que la esencia de la impiedad es el no tener miedo a Dios cuando hay motivos para tener miedo a Dios. Para que sea más claro, supongamos que después de haber pecado Adán, él hubiera caminado tranquilamente hacia Dios cuando él lo llamó y le hubiera dicho, hola, ¿cómo estás hoy, Dios? Me alegro de haberte visto, que pases un buen día. Bueno, esa respuesta a Dios habría sido la esencia de la impiedad y del endurecimiento del corazón y de la manifestación de una conciencia cauterizada, que por cierto, eso lo veremos el domingo en la predicación. Porque si a Adán le quedaba algún sentimiento de quién era Dios, de lo terrible de pecar contra él y de la certeza de que la amenaza de Dios se cumpliría,
Tener otra cosa que este temor de miedo y angustia habría sido la más grosera forma de impiedad y desvergonzada locura religiosa y moral. Ese tipo de temor es correcto y apropiado en cada situación donde uno está expuesto a los justos juicios de Dios. Pero la pregunta, ¿es correcto tener miedo a Dios? Sí. Si tienes bases bíblicas para tenerle miedo a Él, entonces, ¿era correcto para Adán tener miedo? Por supuesto que lo era, porque había pecado contra Dios, había desobedecido voluntaria y perseverantemente el mandamiento explícito de Dios, quien dijo con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal, que no comieran, en Génesis 2:17. Ahora, cuando Dios se acerca a él, Adán es presa de ese miedo que lo lleva a intentar huir de Dios y a esconderse. La Escritura justifica ese miedo de Dios siempre que esté presente la causa de ese miedo. Un claro ejemplo de esta realidad se encuentra en el Salmo 119, verso 120, donde el salmista dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. O sea, no demos por sentado completamente que esto simplemente significa reverencia, no. El versículo 120 trata del temblor, del miedo, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Ahora, notemos cómo se ordena y recomienda este aspecto del temor en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Deuteronomio 17:13, el contexto es una advertencia para que si un hombre rechaza las directrices de los jueces designados en Israel, se le ha de dar muerte. Y Dios afirma claramente una de las razones para este mandamiento en el versículo 13, cuando dice en Deuteronomio 17:13, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensordecerá. Imaginemos que la gente sale un día para su reunión y se dan cuenta de que falta uno de sus amigos. Y alguien pregunta: oye, ¿qué fue lo que le pasó a fulano? Y otro responde: ¿qué crees? Que se burló de las leyes de Dios, de las autoridades que él delegó, y fue indiferente a los jueces que las hacían cumplir, por lo que el día anterior lo sacaron fuera y lo apedrearon. Imagínense si sucediera esto hoy en día. Cuando la primera persona pregunta cuál fue la ofensa, ellos explican que fue algo pues relativamente insignificante en sí mismo. Pero la ofensa inicial no fue tanto ese asunto en concreto como el desprecio del hombre a las leyes, a la institución de la ley y la administración de esta ley por la directriz de Dios. Por todo esto, a este hombre se le dio muerte y sus amigos están llenos de temor. Tienen miedo de que algún otro se atreva a hacer como aquel otro hizo y recibir lo que aquel recibió. Y Dios dijo que el mismo propósito para el cual Él dio esta directriz fue que su pueblo estuviese lleno del temor de Dios. Un temor que incluye miedo y terror. En Deuteronomio 21, Dios ordena a los israelitas cómo han de tratar con el hijo obstinado y rebelde, que a pesar de la disciplina fiel de sus padres, él rechaza andar en los caminos que ellos le han ordenado. Cuando la situación parece no tener ninguna esperanza, se dan estas directrices y dice en Deuteronomio 21, 19 al 21, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Nos podemos imaginar
a un joven que estaba tentado a ser arrogante para con sus padres, comienza a hacer lo que está a la orden del día en su grupo de amigos y comienza a alardear de cómo trata a su padre y a su madre y a mostrar cuán arrogante puede ser con ellos y malcriado. Y entonces un día un grupo se reúne para tener una reunión para presumir entre ellos acerca de lo que han sido capaces de hacer en casa, y ese día uno de sus compañeros no aparece y algunos de ellos comienzan a preguntar: oye, ¿dónde está Juanito? ¿No oíste lo que le ha ocurrido a Juanito? Le dicen los demás. No, ¿qué le ocurrió? Y ellos le responden: pues que su padre y su madre lo llevaron a los ancianos y ahora él está bajo un montón de piedras. Y de repente el ambiente de alegría desaparece del pequeño grupo y ellos dejan de alardear. El grupo gradualmente desaparece y se van a sus casas presos de miedo y de temor, no sea que al caer en la misma esfera de culpa venga también sobre ellos la misma condenación. O sea, Dios da este mandato no solo para erradicar el mal de manera que no sea infeccioso, sino para poner temor en los corazones de la gente. Este es el temor del miedo, el temor del terror. ¿Y qué del Nuevo Testamento? Porque podemos argumentar, sí, pero son ejemplos del Antiguo Testamento. Alguien dirá, eso es en el ambiente de sombra del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es un nuevo ambiente. ¿De verdad crees que es así? Pues escuchemos las palabras de nuestro Señor Jesús en Lucas 12, 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Te pregunto, ¿cuál es este temor que Jesús ordena? No es el temor de veneración y admiración, más bien se trata del temor de miedo y de terror. Jesús dice que si comienzas a verte a ti mismo en un camino que justifica la condenación de Dios, pues deberías estar preso de un terrible miedo. El Dios que condena esta conducta tiene el poder de echar al infierno. Nuestro Señor no solo recomienda este tipo de temor, sino que lo ordena. Y hay un pasaje similar que se encuentra en Romanos 11, 20 al 21, donde el apóstol escribe acerca del hecho de que Israel natural haya venido a estar bajo el juicio de Dios a causa de su incredulidad. Y él dice que fueron desgajados por su incredulidad. Entonces continúa diciendo que puesto que Dios desgajó a las ramas naturales a causa de su incredulidad, pues entonces los gentiles que han sido injertados en los privilegios de la redención de Dios están bajo la obligación de no ensordecerse, no llenarse de orgullo, sino temer. Y encontramos también al escritor de Hebreos exhortando a los que han comenzado a titubear en su fe, a que perseveren en el conocimiento pleno de Cristo y en el compromiso inquebrantable con la fe cristiana, porque algunos de los que habían sido alumbrados, que habían gustado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, estaban siendo tentados a repudiar su compromiso con Cristo y con las bendiciones del nuevo pacto y a retroceder a las viejas formas rituales y de sombras del judaísmo. Y dice en una de sus exhortaciones: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En Hebreos 4:1. ¿Qué tipo de temor es este? Es el temor del hombre y el miedo de pensar que pueden dejar de entrar en el pleno descanso del Evangelio, en el camino de la fe que persevera. Si dejan de entrar en él,
se encontrarán a sí mismos bajo la condenación de Dios. Y en el capítulo 10 de Hebreos, el escritor expande el mismo pensamiento en Hebreos 10, 26 al 31. Y él dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Entendemos lo que está diciendo? Dice que si un hombre repudia a Cristo y las bendiciones distintivas de la redención que se encuentran solo en Él, se sitúa a sí mismo en una posición en la que el juicio de Dios es inevitable, y entonces puede estar lleno de temor esperando que caiga ese juicio, porque horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Que un hombre crea ser candidato al juicio de Dios y no tema es mostrar una total insensibilidad a todo lo que la Escritura revela acerca del carácter de Dios y del terror de su juicio. Ahora, número 2, y con esto los quiero dejar por hoy. Hay una legitimidad de sentir miedo y terror para con Dios. Escucha bien esto. Te pregunto, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita, ¿es correcto tener este aspecto del temor de Dios, este miedo o terror del Señor? A esta pregunta la Escritura responde con un claro sí. Pero una segunda pregunta sería: ¿qué está en la raíz de este miedo y temor? Negativamente, no necesaria o exclusivamente indica una obra de la gracia de Dios, porque este temor se encuentra también en gente inconversa. Pero positivamente, lo que está en la raíz de este temor es una cierta comprensión del carácter de Dios como santo y justo. Y puesto que Él es santo, Él está apasionadamente opuesto a todo pecado, porque Él es justo. Él debe castigar todo pecado. Es el reconocimiento de quién es Dios como un Dios santo y justo, y por consiguiente, como Él contempla el pecado, lo que está en la raíz de este temor, de miedo y de terror es lo que Adán conocía del carácter santo de Dios, una santidad que había sido estampada sobre su propio ser interior, pero que había sido desfigurada por su pecado. Es lo que él conocía del carácter de Dios como santo y justo, lo que hizo que intentara esconderse de Dios cuando oyó su voz llamándole. La voz de Dios produjo en Adán un temor de miedo y de terror. Cuando leemos en las Escrituras, encontramos frases como el ardor de su ira en Isaías 42, 25, o el derramamiento de su ira en Ezequiel 21, 31. Y leemos expresiones tales como ira y enojo en Romanos 2, 8. Y de nuestro Señor Jesús viniendo en la compañía de los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como dice segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 8. ¿Qué nos comunican estos versículos? Este es el concepto bíblico de que cuando la omnipotencia empuña la espada de venganza y el Dios infinito toma a la criatura finita en sus manos para juicio, esta criatura debería temblar con horror y miedo, porque es, en efecto, lo que dice Hebreos 10:31.
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y solo es la ignorancia acerca del carácter de Dios o la locura espiritual lo que puede hacer que un hombre deje de tener ese tipo de temor a Dios. Si se encuentran en el camino que conduce al juicio de Dios, las Escrituras nos dicen que cuando el día de la ira de Dios realmente llegue, los hombres de todas las posiciones y estados en la vida clamarán a las peñas y a las montañas para que caiga sobre ellos y que los escondan, como dice Apocalipsis 6:16, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Te dejo con esta pregunta. ¿Qué pensarías si vieras a un hombre andando sobre una vía del tren, mientras un tren que está a 300 metros, se le viene encima y viene a más de 100 kilómetros por hora? Pero sin embargo el hombre sigue caminando por el centro de la vía hacia el tren que se acerca y está ignorando e incluso va silbando una conocida canción. ¿Qué harías? Te dejo con eso. Hoy solamente exploramos un tipo del temor de Dios. Mañana veremos el otro tipo del temor de Dios. Pero hoy quédate con esto. Y te vuelvo a preguntar, ¿tienes temor de Dios o temor a Dios? ¿Cómo defines el temor? Por eso el título, temor de Dios o temor a Dios. ¿Qué es lo que tienes? Y tal vez mañana lo comprendas un poco mejor, cuando examinemos el otro tipo de temor. Pero yo sé que hoy el Señor nos confrontó con este tipo de temor a Dios, que es muy diferente del temor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Danos discernimiento para poder entender tu palabra. Señor, para no ser como Adán, que después de caminar en tu presencia, de caminar, incluso dice la palabra que en los atardeceres tú caminabas y platicabas con ellos. Señor, él después de que pecó, le vino un miedo, un terror cuando escuchó tu voz y se escondió. Y eso sucede cuando cada uno de nosotros pecamos. Viene un tipo de miedo a Dios, un tipo de terror, porque estamos conscientes de que somos o seremos juzgados por lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y sabemos que cada vez que pecamos nos alejamos de ti y nos hacemos acreedores al castigo tuyo, porque tú eres un Dios justo y tú no dejarás sin castigo al culpable, porque entonces, ¿qué tipo de Dios serías? Señor, ayúdanos a entenderlo y que tu palabra, Señor, nos lleve a ese temor reverente a través de estos estudios que tú nos estás dando. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, y que cada día estemos más conscientes de que, como dice tu palabra, sin santidad nadie verá al Señor, pero que la santidad se perfecciona en el temor a ti y que tú buscas hombres y mujeres temerosos de ti, Señor. Y que el hombre sin temor peca y te ofende, como dice Romanos 3:18. Danos discernimiento, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.